Cada vez que un objeto esté en movimiento, decimos que tiene asociado un momentum o cantidad de movimiento, representado con la letra P y definido como el producto de su masa por su velocidad. Momentum es una cantidad muy útil sobre todo para describir colisiones. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un segundo objeto y este primero se aproxima y lo golpea. Sabemos que este segundo va a empezar a moverse, ambos en línea recta. Así que decimos que la cantidad de movimiento o el momentum del primero se transfiere al segundo. Sin embargo, hay situaciones en que esta cantidad de movimiento, este objeto, podría golpear un sistema que está fijo, que está de alguna manera sujeto en uno de esos puntos y no puede trasladarse completamente como lo hacía el primer objeto, no está libre. En esos casos, el efecto que tiene golpear este sistema será generarle una rotación. Así que describir el efecto en términos de momentum lineal ya no es tan eficiente. Necesitamos otra cantidad que vamos a denominar momentum angular. Así que el momento angular se representa con la letra L, es un vector, y se define como el producto ya no de la masa en rotaciones o en desplazamientos angulares. En vez de la masa utilizamos el momento de inercia y en vez de la velocidad lineal utilizamos pues la velocidad angular. El momentum lineal representa la cantidad de inercia que tenemos moviéndose en línea recta. Recuerden, la masa es una medida de la inercia. Así que este valor de P me dirá qué tan difícil es cambiar el movimiento en línea recta. De manera análoga, la cantidad de movimiento angular entonces representará la cantidad de inercia en movimiento rotacional. Qué tan difícil es cambiar la rotación, la forma en que está rotando el sistema. Ahora bien, si tuviésemos una fuerza, el efecto que tendría en el sistema sería cambiar la cantidad de movimiento. De hecho, la fuerza está definida como la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento, es decir, qué tan rápido está cambiando esta cantidad de movimiento. Mayor fuerza quiere decir que esto va a cambiar mucho más rápido. Entonces, en el caso de línea recta nos interesan las fuerzas. Sin embargo, en el caso de rotaciones nos interesaremos en el torque, que es quien mejor describe los efectos que están ocurriendo aquí. El torque es quien cambia la cantidad de movimiento angular. Puede ocurrir también, por ejemplo, así como en el caso de línea recta, puede ocurrir que no haya fuerzas, que el sistema esté aislado, se mueva sin que haya ninguna fuerza externa. En esos casos, si no hay ninguna fuerza externa, eso quiere decir pues que la derivada sería cero y que el momentum no cambia, ¿verdad? Que el momentum es constante. Lo mismo ocurriría con esta otra ecuación. Lo que nos está diciendo es que si el torque fuese cero, la derivada, es decir, el cambio con respecto al tiempo, también sería cero. Es decir, cada vez que tengas un sistema donde no hay un torque externo, la cantidad de movimiento angular se va a conservar. Cuando hablamos de la conservación de cantidad de momento angular, tienes que pensar que eso significa que la cantidad de momento angular antes y después de la colisión era igual, se mantiene constante. Y muchos pueden preguntarse, pero al inicio, ¿dónde está el momentum angular? No hay rotación, al inicio se movía la partícula en línea recta, con momento lineal. ¿Cómo es que antes y después va a resultar lo mismo si al inicio no había rotación? Pues resulta que para describir esas situaciones es conveniente representar una posición con respecto al punto de referencia, la posición de la partícula. Vamos a describir entonces la partícula mediante este vector r, que es un vector de posición, y eso nos permite definir la cantidad de momentum angular para la partícula, no para sistemas rígidos, sino para la partícula que está libre, viajando en línea recta. También le vamos a definir una cantidad de momentum angular y lo vamos a definir de la siguiente manera.
el producto vectorial de este vector posición R por la cantidad de movimiento lineal. Y de esa manera decimos que la partícula que se mueve en línea recta tiene momentum angular. Tiene una cantidad de movimiento angular aunque se mueva en línea recta, aunque no esté girando. Este vector L de la partícula es un vector que tiene magnitud y tiene dirección. Vamos a poner por aquí, la magnitud está dada por la magnitud de R multiplicado por la magnitud del momentum P, que es m por v, y todo eso multiplicado por el seno del ángulo. Ahora bien, ¿qué ángulo es este? Hay que definir, recuerden, cada vez que uno tiene un producto vectorial, el ángulo que aparece aquí es el ángulo entre los dos vectores. Así que si uno imagina que este vector se prolonga, una línea por aquí, el ángulo al que nos estamos refiriendo será este ángulo que vamos a llamar θ. ¿Okay? El ángulo entre los dos vectores. Estoy proyectando este. Y la dirección estará dada, como hemos visto varias veces, cada vez que hay un producto vectorial, por la dirección de la mano derecha, la regla de la mano derecha. Los productos vectoriales producen elementos en 3 dimensiones, así que vamos a tratar de graficar esto en 3 dimensiones. Recuerden, estamos viendo solamente el caso de la partícula. A pesar de que se mueve en línea recta, tiene un momentum angular y vamos a graficarlo de esta manera. Acá está la partícula, aquí está su cantidad de movimiento lineal, P, y tenemos que especificar nuestro punto de referencia. Vamos a suponer que este es el punto, trazamos nuestro vector de posición R. Una vez que tenemos estos dos vectores, entonces podemos ver que hay asociada un giro, una rotación en esta dirección. Así que, aplicando la regla de la mano derecha, si coges la mano derecha y tratas de hacer este giro con esa mano, ¿verdad? Se verá algo de repente como esto, tratando con los dedos de hacer esta curvatura. Así que nuestro vector L está definido por la dirección del pulgar, que es la flecha que está indicada aquí. Este será nuestro vector momentum angular. Como ves, perpendicular al plano, perpendicular a R, perpendicular a P.